Muy bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con los ejercicios de termodinámica de la combustión o habíamos visto un concepto del qué es combustión y combustible. Vamos a aplicar todo lo que habíamos visto en el anterior video, toda esa parte teórica que de hecho era muy larga, pero era necesaria conocerlo eso, ¿no? Entonces, debido a eso, vamos a comenzar ya con este problema, a pesar que ya habíamos resuelto ayer este problema que está acá arriba, ¿no? Ahora vamos a continuar resolviendo el ejercicio número 2. Vamos a colocar solución. Muy bien. ¿Qué es lo que dice este problema? Nos dice gas butano y el 200% de aire teórico, ambos a 25 grados centígrados, entran en una cámara de combustión de flujo constante. Los productos de la combustión salen a 1000 kelvins. Calcular la transferencia de calor desde el combustor por un kilomol de butano quemado. Entonces acá nuevamente nos graficamos lo que sería en este caso, esto sin nada, vamos a colocar sin relleno, transparente directamente, colocamos nuestro rectángulo que vamos a hacer referencia a lo que sería nuestra cámara de combustión. Entonces en esta cámara de combustión yo tengo dos entradas, una que va a ser el fluido y otra que va, bueno, el combustible, perdón, que va a ser el combustible y otra que va a ser el comburente, que en este caso sería el aire. De hecho, el ejercicio mismo me dice que se trata de aire. Entonces tenemos dos entradas, una que es esta de acá y otra que es esta de acá. En esta de acá tenemos butano. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el butano? El butano tiene una formulita, más o menos es así. Todos los que terminan en butano, metano, propano y todos ellos tienen una fórmula para que los podamos reconocer. Y normalmente es esta de acá. Es CnH2n más 2. Si yo tengo butano, eso quiere decir que tengo cuatro carbonos. Entonces tengo 4 H, reemplazo 4 que es N, 2 por 4 y le sumo 2 que va a ser 10. Entonces el butano es C4H10 y esa sería mi composición de butano. Y lo mismo pasa si quisiera yo tener el metano, el propano, el butano, el etano y todos los que terminarían con esa terminación que sería ano, que serían los metanos, propanos y todos ellos. Entonces, obedecerían esta fórmula que estamos mostrando acá. Más allá de eso, es lo que necesitamos conocer cuando no tenemos los datos del gas o del combustible que se está quemando. Y por otra parte, tenemos como comburente directamente aire. Y acá tenemos producto. Ahora, el producto de estos es lo que tenemos que encontrar. No sabemos qué producto es, algo que no lo hemos tomado en cuenta. Hay una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Y ahora sí, en la temperatura final nos dice, a diferencia del anterior ejercicio, este sí nos da una temperatura final, que es de 1000 kelvins. Entonces, con eso yo ya puedo hallar algunos datos, ¿no? Entonces, como es una cámara de combustión, es obvio que puede producir un calor de salida. Y de hecho, en la teoría que habíamos visto, lo más probable y habíamos asumido como el único fenómeno que existe en esta cámara de combustión es que salga el calor y no así que pueda entrar calor. Más que todo es que el calor salga al entorno. Entonces, esa es la idea. Más o menos este es el problema que nos da. Como habíamos puesto ayer, podemos ir empezando a rayar y colocando lo que necesitamos para considerarlo como unos pasos. Lo principal es realizar la reacción química. ¿Cuáles las ecuaciones? O sea, ¿cómo serían nuestras reacciones? ¿Qué tenemos de combustible? ¿Qué tenemos de comburente? ¿Qué tenemos podemos decir, qué tenemos de productos? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Primeramente, de combustible yo tengo el butano, C4H10, más tengo aire. El aire, como les mencionaba,
tiene una composición de oxígeno 2 más 3,76 nitrógeno 2. Y listo. Y estos van a producir los siguientes productos, que va a ser CO2, H2O, nitrógeno 2, y hasta ahí sería lo que conocemos normalmente. Ahora tengo que considerar este 200% de aire teórico. Cuando nos empiezan a hablar del 200%, lo primeramente que tenemos que entender que el 100% de aire teórico es lo que conocíamos como una combustión estequiométrica. Cuando ya hablamos de 200%, 150, 115%, entonces ahí hay un exceso. Y el exceso es lo que sobra, o vamos a decir, lo que resta si colocamos este 200 o este 150 menos el 100%. En el caso de que yo tenga un 200% menos 100, sería 100% más de exceso. Entonces yo tengo que considerar acá ese exceso. Entonces, normalmente lo que se hace para considerar eso es que el 200% representaría como una multiplicación de 2. Si yo tengo un exceso del 150%, sería como tener 1,5. Y si yo tendría una de 115%, sería como si tuviera 1,15. Si yo tuviera el 80%, entonces mi combustión, o vamos a decir, el porcentaje de aire que yo tendría que ser 0,8. Y todos estos multiplicado por el aire teórico. Idealmente lo que debería tener, ¿no? Aire teórico, ya sea por exceso o por defecto. Entonces acá lo principal que tengo que obtener es que tengo dos veces aire teórico. Y como habíamos visto en la parte de teoría, es importante conocer que cuando yo tengo un exceso o tengo mucho contenido de aire, más de lo que yo requería, lo que hace es producir un producto más aparte de los que ya conocemos. Y ese producto es el oxígeno 2. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos ir empezando a encontrar y equilibrar mi ecuación. Entonces acá puedo colocarlo directamente X, Y, Z, W. Muy bien. Ahora lo que me queda es hacer comparaciones. Para el carbón, muy bien, yo tengo en los lados de los reactivos 4. Vamos a borrar esto nuevamente, vamos a escribir 4. Y esto tiene que ser igual, porque es el único carbono que tengo en todos los reactivos, a X veces por, ¿cuánto tengo acá? 1. Entonces, por 1 de carbono. Entonces, de aquí automáticamente puedo obtener que X es igual a 4. Vamos con el otro. ¿Qué más tenemos? Tenemos hidrógeno. Entonces, eso lo vamos a borrar y lo vamos a poner mejor, que sea 10. ¿Mm? Entonces, para el hidrógeno, yo tengo 10 en el lado de los reactivos y en el lado de los productos tendría dos veces multiplicado por Y. Y es el único hidrógeno que yo tengo. Entonces, haciendo esta operación, yo voy a obtener que Y había sido igual a 5, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Y estos resultaditos los vamos a colocar entre un rectángulo para que los podamos guardar, ¿no? Vamos a continuar. Tendríamos para el oxígeno. Oxígeno. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 2 por 2, 4. 4 veces el aire teórico. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la cantidad de oxígeno que haya. Primeramente es 2 por X más 1 por Y más 2 por W. Y eso es lo único que tendría de oxígeno, ¿no? Algo que tienen que tomar en cuenta acá, si bien tenemos X que es 4, Y que es 5, no conocemos W y tampoco conocemos el aire teórico. ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, algo que es bien, bien notorio es que si la cantidad, vamos a decir, eh,
Si por esta razón, porque hay un exceso del aire teórico, se produce el oxígeno 2, vamos a decirlo de esa forma, lo que sucede, bueno, en mi reacción es obtener en base a eso. Pero a ver, vamos a dejarlo pendiente por el momento, para que vayamos haciendo para el nitrógeno antes de eso. Vamos a continuar con el nitrógeno para poder explicar cómo se produce este de acá. A ver, para el nitrógeno yo tengo que esto es 2 por 2 por el aire teórico, que sería 4 veces el aire teórico. Y eso sería igual a, solamente tengo un nitrógeno, a 2 por 7, o bueno, en este caso sería Z por 2, o 2Z para el nitrógeno. Y de acá yo tengo que Z equivale a 2 veces el aire teórico. Entonces ese sería el valor para mi Z, ¿no? Que sería 2 veces. Aquí hay que tomar en cuenta algo y que no lo estaba tomando. Y de hecho, si no lo tomaba en cuenta, estaría mal. Por ejemplo, acá habíamos considerado simplemente multiplicar el 2 por 2, pero nos estamos olvidando de este 3,76. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nitrógeno 2, que sería 2 por 3,76, multiplicado por el aire teórico. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Al nitrógeno 2 de acá, que sería igual a Z directamente. Entonces, para mí, Z equivale a 2 veces multiplicado por 3,76 el aire teórico. Y aquí viene la confusión, porque si se dan cuenta, no tenemos el aire teórico. ¿Cómo encontramos esta equivalencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Entonces, ese es el detalle acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ese es el problema. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Miren, lo que vamos a hacer acá va a ser tratar de resolver lo mismo, pero sin el exceso. Es decir, coloco C4H10 más aire teórico por, vamos a copiar para no estar escribiendo de nuevo. Vamos a copiar, solo esto es lo que nos interesa. Copiamos y aquí lo vamos a tratar de reacondicionar, ¿ya? Entonces esto ya no me interesa. Y lo demás podemos cambiar para que no nos confundamos. Vamos a ponerle A, vamos a ponerle B y C. Y esto, como estamos haciendo idealmente, no existiría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Nuevamente, carbono, tengo 4 veces en los reactivos. En los productos tengo A veces. Entonces, A es igual a 4. Por otro lado, hidrógeno. Vamos a borrar esto. Hidrógeno. Hidrógeno yo tengo 10 veces. Y esto tiene que ser igual a 2 por B, que sería 2 veces B. Y de acá yo tengo que B equivale a 5. Y por último, lo último que me queda es hacer para el oxígeno. O bueno, nos queda 2, para el nitrógeno y para el oxígeno. Pero el oxígeno ya de por sí ya estaría dado, ¿no? Pero necesitamos hallar este aire teórico. Para el oxígeno yo tendría 2 veces el aire teórico y eso tiene que ser igual a 2 veces por A más B. Exacto. Entonces, si yo hago eso, A es 4, B es 5. Entonces multiplico 2 por 4 es 8, más 5, 13. Y dividido entre 2, entonces el aire teórico que yo tendría es 13 dividido entre 2, que eso sería 6,5. Y también podría ser para el nitrógeno nuevamente, que sería el de acá, perdón. Vamos acá, el nitrógeno 2, que va a ser 2 multiplicado por 3,76 multiplicado por el aire teórico.
Y eso va a ser igual bueno, en este caso no sería 2, esto sería uno nada más. Va a ser igual a C veces el nitrógeno 2. Entonces de acá yo sé que C es igual a la multiplicación de 3,76 por el aire teórico, que sería 6,5. Entonces para hacer estas operaciones vamos a abrir nuestra calculadora virtual. Bueno, en este caso yo tendría la HP Prime que nos va a ayudar a hacer estos pequeños cálculos que necesitamos. Entonces sería 3,76 multiplicado por el 6,5. Hacemos ese producto y me sale como de nitrógeno, qué cantidad de nitrógeno yo tengo, de 24,44. ¿No? Esa sería la cantidad de nitrógeno que yo tendría, ¿no? En este caso. Entonces, aunque aquí hay un pequeño error, el aire teórico sería 6,5, es correcto. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Entonces acá tendría 24,44. Muy bien. Esto sucede si es que utilizamos nosotros el aire teórico normal. Pero cuando hay un exceso, vamos a decir, ocurre que existe un oxígeno más. Pero si se han dado cuenta, este oxígeno que está acá, este W, adquiere un valor. Vamos a decir que este W es básicamente como recordarnos que es que es esta cantidad de aire atmosférico. En este caso, sería bueno, para nuestro caso, sería multiplicar, o bueno, en realidad, asumir que este W equivale a 6,5. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder obtener el resultado que necesito debido a que se produce una cantidad de exceso de oxígeno, vamos a decirte acá, esta cantidad de exceso de oxígeno, bueno, perdón, esa cantidad de oxígeno en los productos debido a que hay un exceso de aire, debido a que hay un exceso superior del aire. Entonces, el problema es acá encontrar este detalle, pero solo lo vamos a encontrar cuando nosotros analicemos lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que colocar acá, si aquí yo tenía un aire atmosférico, para el caso de cuando es idealmente 6,5, entonces cuando es el doble, porque nos está diciendo que hay un exceso de aire, sería dos veces ese aire atmosférico. Entonces, ese porcentaje de aire atmosférico que adquiere este oxígeno 2, este W, vamos a decir, sería como la resta del 13, que sería de dos veces el aire teórico, menos el 6,5, debido a que es el aire teórico. Entonces, más o menos trataría de ser esto. Pero la otra opción es que tomemos en cuenta, muy bien, continuando, lo que podemos hacer ahora. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es asumir el valor del aire teórico. Bueno, no asumir en realidad, conocer la cantidad que aire teórico necesita cuando hay una combustión estequiométrica. Porque aquí nos está diciendo que hay un exceso del 200%, vamos a decir. En realidad hay un exceso del 100%. Entonces se está duplicando, vamos a decir, el aire teórico. Como tal, ya conozco el aire teórico que es 6,5 cuando se comporta de manera ideal, pero en mi proceso sería el doble, es decir, dos veces este aire teórico que hemos encontrado en este punto de acá. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si nosotros vamos directo y consideramos que este aire teórico es directamente dos veces el aire teórico que hemos encontrado anteriormente, podemos colocar directamente 13 y reemplazar 13 acá, lo cual estaría mal. Porque acá ya de entrada, al hacer la ecuación, lo que estamos considerando
es que es el doble de aire teórico. Por eso viene acá este 2 que está acá, ¿verdad? Entonces, yo lo único que tengo que hacer acá en esta ecuación, donde no sabía cuánto valía W, y que podíamos encontrarlo de esta forma, como les decía, lo que vamos a hacer es encontrarlo de una forma similar, ¿no? 2 por 4 sería 8 más 5 13. Entonces aquí yo tendría 13. Este es 4 por 6,5, que sería lo mismo que 4 por 6,5 sería 26. Entonces yo tendría 26 es igual a 13 más 2 veces W. Entonces este 13 va a venir a restar y va a pasar 2 a dividir. Entonces W sería 26 menos 13 sobre 2. Y eso sería igual a 6,5. Y este sería el valor de W. O sea, al final, por el método que yo les decía o por el método este que estamos viendo, pueden encontrar el mismo resultado, ¿no? Y además estamos corroborando. Por otro lado, también tengo que hallar el del nitrógeno, es decir, el valor de Z. Y Z es igual a 2 por 3,76. Y acá nuevamente, cuidado, si ustedes le colocan aquí, en vez del aire teórico, que es 6,5, le colocan 13, entonces aquí va a haber un error. Directamente reemplazo el 6,5 porque el doble del aire teórico ya lo he considerado con esta parte de acá. Entonces, con esto, haciendo ese cálculo que sería 2 multiplicado por 3,76 y multiplicado por el aire teórico, que en este caso sería 6,5, me da un resultado de 48,88. Y ese sería el resultado de Z. Entonces, con eso ya tendría todo lo que necesito, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, lo único que me falta hacer es reemplazar datos. Entonces voy a venir acá, vamos a modificar acá. Esto vamos a colocarlo un poco más abajo y vamos a copiar este, esta ecuación que yo tengo, que yo necesito. Sería esta de acá. Voy a copiarlo, lo pego acá y voy a recondicionar esta ecuación, ¿no? En vez de W ya tengo un valor, ya tengo un valor. Entonces lo voy a colocar esto nuevamente para que esté bien colocado. Yo creo que en vano hemos hecho la copia, pero aquí lo vamos a tratar de mejorar. Entonces, algo a veces, para que sea más claro, podemos colocar C4. Ujú. Aquí vamos a intentar hacer algo, a ver. C4H10. Bueno, creo que no va a dar. Mejor olvidaremos eso, va a ser así. Tenemos aquí C4H10 más, como acá habíamos visto, que es 2 veces el aire teórico. Y el aire teórico era 6,5. Entonces sería 2 por 6,5 sería 13. Multiplicado por el oxígeno 2 más 3,76 nitrógeno 2. Y esto me daría como resultado, vamos acá, X veces CO2, que sería 4. 4 veces CO2 más 5 veces H2O. 5 veces H2O. Esto vamos a arreglarlo. Más 48, corrigiendo acá, 48,88 nitrógeno 2. Y finalmente tendríamos 6,5 de oxígeno 2. Una vez ya encontrada nuestra ecuación estequiométrica, lo que nos faltaría hacer es realizar lo que nos pide. Básicamente el problema me pide calcular la transferencia de calor. Entonces lo que yo acá voy a aplicar, vamos a volver a esto, vamos a aplicar primera ley para combustión, o lo que habíamos visto en las diapositivas, que sería esta parte de acá. Vamos a ir acá. ¿Dónde sería? Estaríamos acá, donde menciona, más que todo, este es un poco más arriba, acá,
¿no? Entonces yo lo que necesito es esto, aplicar la primera ley para sistemas de flujo estacionario o lo que nos dice acá, donde está acá arriba, primera ley aplicada al proceso de combustión para proceso de combustión y aplicaría lo que ya les había mostrado. Entonces acá lo vamos a colocar mejor esta parte. Y ahora sí, volveríamos a colocar la ecuación que necesito. ¿Qué me dice la ecuación? La ecuación me dice directamente este de acá, que el calor de salida es igual a la sumatoria del número de moles de los reactivos, la entalpía de formación, más la entalpía a la temperatura y más la entalpía estándar de cada compuesto o, o sustancia, menos la sumatoria del número de moles de los productos multiplicado por la entalpía de formación de cada producto más la entalpía a cierta temperatura que a las temperaturas que salen, vamos a decir, en los productos o a la temperatura que estén en los productos y más bueno, aquí hay un error, no es más, esto es menos, me estaba equivocando, y acá es menos, la entalpía estándar, ¿no? Lo que les había mencionado ayer o habíamos visto también ayer, la entalpía estándar. Una vez que tenemos esta ecuación, lo último que nos faltaría es aplicar, nada más. Entonces, lo que les recomendaba ayer, lo que se puede hacer es hacer lo siguiente. Podemos hacer primeramente para los reactivos. Entonces, para los reactivos que yo tengo esta ecuación de acá. Vamos a copiar nuevamente. Entonces, perdón, vamos a copiar esta de acá y colocamos acá. Ahora, ¿qué reactivos tengo? Lo que yo les decía y les recomendaba ayer. Van a hacerse como una tablita. Entonces acá colocan como una tablita. Vamos a hacernos una pequeña tablita para colocar los tres compuestos, ¿no? Porque necesitamos hallar tres valores. Si nos volvemos a fijar, esto lo vamos a borrar y lo vamos a colocar otro de acá. Directamente así. Otro más aquí, otro más aquí y este más por si acaso. Entonces, básicamente tendríamos esa tablita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener acá? Entalpía de formación, entalpía a cierta temperatura y entalpía estándar. Y aquí hay un problema, porque no hemos considerado un poquito más. Listo. Y listo. Y aquí tendría los compuestos en mis reactivos. En mis reactivos yo solo tengo dos, que bueno, en realidad tengo el metano, que sería el C4, perdón, el butano sería C4H10, y de acá tendría el oxígeno y el nitrógeno. Entonces tendríamos el oxígeno 2, nitrógeno 2. Vamos a posar y colocamos nitrógeno 2. Muy bien. Ahora sí, voy a buscar la entalpía de formación de cada uno de estos. ¿Qué hago? Voy nuevamente a mis tablitas que habíamos visto cómo lo hacíamos ayer. Vamos a la tabla A26, que es la que tiene las entalpías de formación para diferentes sustancias, y marcamos la que nos diga butano, que justamente es esta de acá. Y por si acaso buscamos si hay otro tipo de butano, ¿no? Por si hay el butano líquido, pero no hay, no existe eso. Lo que sí habría es octano líquido, pero no, como no vemos acá, no hay el butano líquido, simplemente butano. Entonces, la entalpía de formación del butano es menos 126.150, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo para el butano. Entonces, acá el valor, y nuevamente aquí hay un error, esto vamos a volverlo a recondicionar. Bueno, a veces siempre sucede esto, ¿no? Que sin querer colocamos muy pegado todo. Y ya cuando queremos
colocar lo demás, ya no nos alcanza el espacio. Entonces aquí lo vamos a poner este de acá. Ujú. Y por último este de acá. ¿No? Y acá jalamos un poquito más esta parte para que llegue tranquilamente hasta donde necesitemos. Perfecto. Entonces, sería básicamente esto. Y aquí nuevamente podemos hacer una copia de esto y colocarlo acá. Listo. Entonces, la entalpía de formación para el butano es de menos 126.150. 126.150. Y no se olviden de las unidades, que es kilojoule por kilomol, ¿no? Entonces, eso tómenlo en cuenta. Ya vamos a colocarlo. Sería sub F, kilojoule por kilomol. Listo. Para el nitrógeno y para el oxígeno. Ok, pues vamos a buscar el oxígeno, que sería este de acá. Y vemos que la entalpía de formación para el oxígeno es de cero. Entonces colocamos cero. Buscamos el nitrógeno, que debe ser un poquito más arriba. Aquí está, nitrógeno gaseoso. Es cero igual. Cero, muy bien. Ahora, la entalpía. La entalpía, primeramente, a las condiciones que se encuentra mi compuesto, o vamos a decir, mi sustancia. En este caso, la sustancia que yo tengo en los productos es el bután, ¿no? Y también el aire. Pero si se acuerdan, y nos decía acá que la temperatura a la que entraban estos dos era 25 grados centígrados, que es igual a la temperatura estándar. Por lo tanto, si yo quisiera calcular esto, obviamente voy a obtener valores, pero van a ser lo mismo. Por lo tanto, al final, al hacer la resta de esto, me va a salir que estos dos no significan nada. Es como si esto fuera cero. Entonces, esta ecuación me quedaría como la sumatoria del número de moles de los reactivos multiplicado por la entalpía de formación en los reactivos. Y como vemos acá, solamente tengo para el butano, entonces tendría que colocar el número de moles del butano, que en este caso es 1, multiplicado por menos 126.150, es decir, 126.150, que es esta acá. Y eso sería igual a menos 126.150 kilojoule por kilomol. Muy bien. Lo mismo sucede cuando nosotros hacemos para el, podemos esto colocarlo un poquito más acá abajo para que nos dé espacio. Y vamos a hacer lo propio, vamos a hacer lo mismo para los productos. Entonces aquí vamos a colocar en vez de los reactivos, productos, productos. Y listo. Y acá lo vamos a borrar esto porque esto no me sirve. Solamente me sirve la tablita. Y la tablita vamos a ver ahora. Perfecto. Entonces, lo que ahora yo tengo que considerar es esta parte de la ecuación. Entonces, esto lo copio, que vendría a estar acá. Entonces, tengo varios productos. Esos productos yo los copio. Tengo dióxido de carbono, tengo agua, nitrógeno y oxígeno 2. Entonces, a esta ecuación o a esta tablita que le hemos añadido, que lo hemos copiado y pegado básicamente, le añadimos una celda más, que sería en este caso de esta forma. Aquí está, vamos a colocar así. Uno más acá, uno más está acá y uno más hasta acá. Y de ahí copiaríamos esta parte de acá. Copiamos y lo colocamos en este punto. Y aquí lo que nos faltaría lo vamos a ir actualizando. Entonces esto no me sirve. Vamos a borrarlo. Esto creo que sí nos va a servir, pero lo acomodaremos. Entonces tendríamos esto, nuestra tablita. Entonces en los productos lo primero que yo veo es dióxido de carbono. Tengo agua, H2O. Tengo nitrógeno y tengo oxígeno 2.
Entonces, ahora que ya conocemos más o menos y sabemos que el nitrógeno y el oxígeno tienen cero en su entalpía de formación. Ahora, ¿esta temperatura cuál es a la que tengo que encontrar esta entalpía? Esta entalpía a cierta temperatura. En este caso, para nosotros es a 1000 kelvins. En cambio, el de acá era 25 grados centígrados, que era 298 kelvins. ¿Ya? Y para el CO2, vamos a buscar acá, que sería el dióxido de carbono. Aquí está el monóxido. Nos faltaría acá, aquí está el dióxido, que es menos 393.520. Ahora, H2O, ¿cuál es? En este caso tenemos que volver a analizar lo mismo que hacíamos antes. Cuando no nos decían si era gaseoso o era líquido, lo que nos queda hacer es analizar la temperatura a la que está saliendo y es 1000 kelvins. Y si no convertimos 1000 kelvins a grados centígrados, estaríamos hablando alrededor de unos 710, 727 grados centígrados. Eso quiere decir que es una temperatura muy alta. Entonces, yo al agua yo lo voy a considerar como si fuera o estuviera en estado gaseoso, ¿ya? Debido a la temperatura. Entonces, acá nuevamente busco el vapor de agua, que sería menos 241.820. ¿No? Y lo mismo hago para estos, pero en este caso ya no necesito la entalpía de formación, sino para cada compuesto a cierta temperatura. Por ejemplo, para el agua necesito uno a 298, que es 9904. Copiamos acá y sería esta parte de acá, que sería 9904. Aquí está. Y para 1000 kelvins para el agua, que sería acá, más abajito, tendría una entalpía de 35.882. Sí, sería 35.882. Bien, listo. Entonces esto está medio feo, no me gusta. Sería 35.882. Perfecto. Lo mismo hacemos para el dióxido de carbono o para el nitrógeno y el oxígeno. Por ejemplo, el que encuentro más fácil es el dióxido de carbono. Para 1000 kelvins yo tengo 42.769. 42.769. Y para 25 grados centígrados, que sería 298, 9.364. 9.364. Acá el nitrógeno 2. Nuevamente vuelvo a hacer. Para el oxígeno tengo 31.389. 31.389. Y para 298, que sería el estándar, tendría 8.682. Y sería básicamente esto. 8.682. Sería esto de acá. Ahora lo que me falta es para el nitrógeno. Nitrógeno 2, agarro 1000 kelvins, que sería 30.129. 30.129 y 298, que sería 8.669. 8.669. 8.669. Y listo. Con eso ya tendría toda la tabla. Lo último que me faltaría hacer acá es completar, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es reemplazar estos valores, nada más. Entonces, como una ayuda acá, vamos a llevar, perdón, esto está mal, acá, a la sumatoria. No, esta misma sumatoria que habíamos elegido acá, esa misma es la que yo tengo que realizar. Solo que la diferencia es que yo voy a analizar producto por producto. ¿Cuántos moles hay de CO2? Yo tengo 4. Entonces, este 4
va a ir a multiplicar a, ¿qué cosa? A mi menos 393.520, a mi más, paréntesis, H, que sería 42.769 y menos 9.364. Lo mismo hacemos para el otro producto, que sería 5H2O. Entonces, más 5 multiplicado por el H2O, que sería menos 241.820, más 35.882 y menos 9.904. Aquí continuamos, le colocamos un más. Luego vendría el nitrógeno 2. ¿Cuánto es el nitrógeno 2? El nitrógeno 2 es 48.88 multiplicado, ¿dónde estaríamos aquí? 48,88 multiplicado por la entalpía de formación no tiene, pero tenemos esto. Podríamos hacer la diferencia directamente o podemos colocar la diferencia acá. Sería 30.129 menos 8.669. Y aquí continuaríamos con la última parte que sería del oxígeno 6.5, que tendríamos acá 6.5 multiplicado por 31.389 menos 8.682. Y la suma de todo esto lo puedo hacer acá con la calculadora, que sería 4 multiplicado paréntesis 3 menos 393.520 negativo más 42.769 menos 9.364 y cerramos paréntesis, más 5 multiplicado por el paréntesis de 241.820 negativos más 35.882 y menos 9.904. Continuando tendríamos que sumar más 48.88 multiplicado con paréntesis el 30.129, acá borramos 129 menos el 8.669 y acá lo mismo más 6.5 multiplicado por el 31.389 menos 8.682. Y bueno, con eso ya terminaríamos. Acá vamos a volver y terminaríamos de hacer esto. Y al final nos quedaría un resultado de menos 1.000.000, menos 1.323.109,7 kilojoule por kilomol. Muy bien. Y de acá lo que tenemos que hallar es el calor de salida, que sería el, la sumatoria de los reactivos que generan el calor, que sería menos 120.000, 126.150 y menos multiplicado por menos por esa cantidad, por 1.323.109,7. Entonces, vamos a bajar esto de acá un poquito más. El calor de salida haciendo esta operación sería igual a ¿cuánto? Y vamos a volver acá. Sería menos 120, a ver, bueno, acá tendríamos que colocar 126.150 menos, menos multiplicado por, bueno, en realidad sería menos 1.323.109,7. Y con eso tendríamos un resultado de 100, o bueno,
196.960. Y eso estaría, bueno, vamos a borrar de nuevo, sería 1.191.960 kilojoule por kilo mol. Y acá tendríamos el resultado. Podríamos colocarlo esto un poquito más clarito. Ujú. Entonces esto lo vamos a borrar y lo vamos a colocar acá. Así, ¿no? Entonces con eso ya tendría el resultado de este ejercicio. Lo mismo puedo hacer para el de acá. Bueno, en este caso me está hablando de un horno, que sería solución. Nos dice, en un nuevo horno de alta eficiencia, el gas natural que se supone que es 90% metano y 10% etano, y hay un 110% de aire teórico, entran cada uno a 25 grados centígrados y 100 kilopascales, y los productos que se supone que son 100% gaseosos salen del horno a 40 grados centígrados y 100 kilopascales. ¿Cuál es la transferencia de calor para este proceso? Compare esto con un horno antiguo donde los productos salen a 250 grados centígrados y 100 kilopascales. Muy bien, la clave acá está en la parte de volver a colocar. Vamos a acá colocar transparente. O podemos copiar de la anterior. Ok, vamos a copiar todo esto. Lo colocamos acá. Esto lo podemos borrar. Y ahora sí, todo esto. Y volvemos a copiar. Antes de que pase más tiempo, vamos a copiar directamente. Y lo colocamos acá. Muy bien. Colocamos temperatura final. Para el inciso A, mi temperatura final es de 40 grados centígrados y 100 kilopascales. Para el inciso B es de 250, vamos a posar esto, temperatura final de 250 grados centígrados y 100 kilopascales. Hay un calor de salida, justamente eso es lo que nos pide, ya que hay una mezcla de gases, pero lo que entra sigue siendo a 25%, esto vamos a corregirlo, y esto también, ¿no? Acá tendríamos que colocar que va a entrar un 90 o un 0.9 de metano, que sería CH4, y habría un 0.1 de etano, que sería C2H6, ¿no? C2H6. Acá tendría aire teórico, que sería al 110% de aire, ¿no? Y todo esto está a 25 grados centígrados y 100 kilopascales. Muy bien, continuemos. Bien, entonces podemos continuar haciendo la reacción química, que sería básicamente colocar los dos combustibles. Entonces acá yo colocaría primeramente al 0,9 CH4, ¿no? Que sería el metano. Vamos a colocar de nuevo CH4 más el 0.1 de etano, que sería C2H6, ¿no? Entonces C2H6. Y de aquí yo tengo que colocar una cantidad, nos dice que hay un exceso de 10%, entonces yo voy a colocar 1,1 veces el aire atmosférico multiplicado por el oxígeno 2 más 3,76 nitrógeno, esto lo vamos a usar, 3,76 nitrógeno 2. Muy bien.
Y esto, como productos, me van a dar lo siguiente. Lo que siempre obtenemos, ¿no? El CO2, vamos a posarlo. El CO2 más H2O. Y esto lo vamos a tratar de posar nuevamente. A ver, lo vamos a hacer. El CO2 más H2O. Vamos a poner un poquito más alejado. H2O. Y más una cantidad de oxígeno 2 debido a que hay un exceso, y una parte de nitrógeno 2. Entonces, lo que no conocemos son estas cantidades, que cuánto existen, X, Y, le podemos colocar Z y W acá. Algo que ya habíamos visto para poder realizar esto en el anterior ejercicio, es decir, en el que habíamos resuelto acá, habíamos hecho una parte. Podemos hacer la ecuación química de todo esto directamente, tomar en cuenta solamente esto, o podemos hacer haciendo que la primera parte sea con aire teórico y de ahí adicionar un exceso, y ese exceso tendría que relacionarse con este Z. Eso debido a que es complicado poder hallar. Por ejemplo, vamos a intentar, van a ver que al hacer las ecuaciones se va a ir complicando. Por ejemplo, aquí tengo 1 por 0,9 para el carbono, 0,9 por 1, 0,9 nomás, más 0,1 por 2 en este caso. Entonces yo le coloco 0,1 por 2. Y eso en mis reactivos tiene que ser igual a mis productos, que sería X veces el carbono, que solamente tengo uno. Entonces de acá yo obtengo que el carbono, o bueno, perdón, X es igual a ¿cuánto? Entonces hacemos ese pequeño cálculo que sería 0,9 más 0,1 multiplicado por 2. Eso me daría como resultado 1,1. Entonces X equivale a 1,1. Y continuamos con el siguiente elemento, que sería, digamos, el nitrógeno. Entonces, en los reactivos yo tengo 4 veces 0,9 multiplicado por 4 más 0,1 multiplicado por 6. Eso lo vamos a corregir por 6. Y eso tiene que ser igual a Y veces multiplicado por 2. Entonces de acá yo voy a obtener que Y es igual a ¿cuánto? Es la suma de esto y dividirlo entre 2. Entonces vamos a hacer eso, que sería 0,9 multiplicado por 4 más 0,1 multiplicado por 6. Y todo este resultado lo divido entre 2, ¿no? Entonces me daría como resultado 2,1. Entonces eso sería mi cantidad de Y, que sería 2 punto o coma 1. Y podría ser lo mismo para el oxígeno, solo que tal vez no nos va a alcanzar espacio. Entonces vamos a hacer acá, para el oxígeno, yo tengo 1,1 multiplicado por el aire teórico y multiplicado por la cantidad de oxígenos, que yo tengo 2. Entonces 2. Y esto tiene que ser igual de los reactivos a igual a los del producto, que sería 2 veces X, 2X más una vez y más 2 veces Z. Y aquí viene el problema. ¿Por qué? En lo que les comentaba en el anterior ejercicio. Lo que sucede es que acá vamos a colocar como para rayar este valor de 2Z. Este valor de 2Z no podemos encontrarlo. ¿Por qué? Tampoco conozco el aire teórico que existe. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de eso es asumir que solamente tenemos aire teórico, ¿no? Es decir, no hay un exceso. Esta parte no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a borrarlo un ratito y luego vamos a volver. Y también lo vamos a tomar en cuenta esta parte de acá. Si no tomamos en cuenta esas dos partes, y yo considero solamente que hay una, perdón, lo vamos a borrar, y yo considero que solamente es una ecuación con aire teórico, entonces esta ecuación que había marcado acá va a cambiar.
¿qué va a cambiar? Este 2z no existe y este 1.1 tampoco existe, solo habría el aire teórico. Entonces, de esta ecuación yo conozco, ¿por qué? Yo conozco 2x, x, ¿cuánto es? 1.1, y 2,1. Entonces, reemplazando esos valores, yo voy a resolver acá. ¿Qué tengo? A ver, denme un ratito. Aquí hay un problemita. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, yo tengo 2 multiplicado por 1.1 más 2.1. Y todo esto voy a colocar igual dividido entre 2. Y eso me daría como porcentaje de aire teórico 2.15. Entonces, eso sería si el aire existiera solamente al 100%, 2,15 al 100%. Pero cuando existe un exceso, por eso yo le adiciono a este aire teórico que ya he encontrado, que ya sé cómo hallar, simplemente le adiciono un multiplicador. Es como si le adicionara una constante que me ayuda a entender que hay un porcentaje más y es este 1,1. Entonces lo vuelvo a colocar el 1,1 y ahora sí, esta ecuación que habíamos colocado acá, lo vamos a poner en un rectángulo para que se entienda mejor, como que es una ecuación necesaria para poder hallar, eh, al- para poder hallar, ¿no? Más que todo, esto vamos a posarlo, signos rectángulos, y ahí está. Ok. Y esto lo seleccionamos y lo ponemos un poquito más aquí arriba para que no nos incomode. Entonces eso. Ujú. A ver, lo vamos a marcar de nuevo. A ver si lo podemos volver pequeñito. Sí, lo podemos volver pequeñito. Ok. Entonces, este sería, perdón, esta sería nuestra cantidad de oxígeno cuando se está quemando teóricamente. Pero en nuestro caso hay un exceso. Debido a ese exceso, yo le adiciono acá un porcentaje de oxígeno del cual se va a producir por el exceso. Y ahora sí se cumple esta ecuación que yo tenía acá. Entonces voy a volver a rayar y la ecuación que yo se voy a cumplir es esta de acá. Entonces, resolviendo, conociendo que el aire teórico es 2.15, puedo resolver esta ecuación porque ya tengo aire teórico, tengo X, ya tengo Y. Lo que necesito hallar es Z. Entonces, hallando Z va a ser igual a ¿cuánto? A 2 por, 1,1 multiplicado por el aire teórico menos 2 por X y menos Y. Y todo esto dividido entre 2. Y al final, el resultado me va a dar lo siguiente. Vamos a aplicar eso. Es una división 2 por 1.1 por el aire teórico que es 2.15 menos 2 por el X que es 1.1 y menos Y que es 2.1, ¿no? Y abajo dividido entre 2. Y eso sería mi porcentaje de oxígeno que yo tengo, 0.215, 0,215. Y ahora sí vuelvo a hacer para el nitrógeno, ¿no? Entonces vuelvo al nitrógeno, que sería acá. Entonces sería 3.76, vamos a colocar acá, 3,76. Vamos a hacer de nuevo 3,76 multiplicado por 1,1 y multiplicado por 2 del nitrógeno. Eso tendría en los reactivos. Y en los productos solamente tengo W veces o 2 veces W multiplicado por 2W para el nitrógeno. Entonces de acá 2 con 2 se va a simplificar y me va a quedar que W es igual a 3.76 por 1.2. Entonces sería 3.76. Aquí hay un error. No estamos considerando acá el aire teórico. Entonces vamos a borrarlo un poco esto. Vamos a retrocederlo. Que acá, aparte de colocar el 2, el 1.1, el 3.76, tengo que multiplicarlo por el aire teórico que existe. Entonces, aire teórico que existe. Y eso tiene que ser igual a 2 veces W.
Y de ahí 2 con 2 se va a ir y W me va a quedar como resultado el producto de estos tres, que sería 3,76, ya está, multiplicado por 1,1 y multiplicado por 2,15. Y con eso ya tendríamos resultado de 8,892, ¿no? Entonces ese sería, en nuestro caso, W es igual a 8,892. Y listo, ya tenemos para Z, perdón, vamos a usar esto, ya tenemos para Z, ya tenemos para Y, ya tenemos para W y ya tenemos para X. Entonces esto incluso lo podríamos subrayar para saber que estos son nuestros resultados. Acá también y acá también. Una vez que ya tenemos esto, bueno, vamos a copiarlo. Vamos a tratar de colocar el original más aquí abajito y reemplazando los valores. Entonces acá primeramente lo vamos a posar. 1 por el aire atmosférico sería, a ver, denme un ratito, vamos a multiplicar 1 por 1 punto por 2,15. ¿Cuánto me daría ese resultado? 2,365. Entonces acá es el 2,365. X ya tiene un valor, que es 1,1. 1,1. Y igual ya tiene un valor, que es 2,1. Z tiene un valor. ¿Cuál es? Esto vamos a borrarlo un poquito, va a ser más. Z es 0,215. Aquí lo podemos arreglar un poco. 0,215 de oxígeno 2 y más el W era 8,892. 8,892 nitrógeno 2. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación. Entonces podemos aquí nuevamente jugarnos con esto y encerrarlo en un rectángulo. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestra reacción, lo que necesitamos preguntarnos es qué es lo que me ha pedido. Lo que me ha pedido, en este caso, es encontrar la transferencia de calor. Básicamente tengo que hacer lo mismo que acá. Entonces, lo que voy a hacer es plantear la misma ecuación que había planteado para un ejercicio anterior. Es lo mismo. Entonces, yo voy acá, digo, para primera ley o aplicando la primera ley para este proceso de combustión, yo voy a obtener esta ecuación de acá que está. Entonces, yo voy a tener primera ley para el proceso de combustión. Esto lo vamos a agrandar un poquito. Y listo. Ya. Listo. Entonces, como podemos ver acá, ujú, ujú, así, ya, muy bien. Entonces, eso sería nuestra ecuación. Entonces, nuevamente yo puedo hacer lo mismo que habíamos visto anterior y colocar para los reactivos. Entonces, yo voy a hacer lo mismo, la misma tablita que yo veo que tengo acá. Hago lo mismo para mis reactivos. Entonces, yo hago una tablita como esta de acá. Solo que aquí va a haber un cambio, porque no va a ser lo mismo esto de acá. Va a cambiar. ¿No ve? Entonces esto vamos a modificar. Aparte de que solamente no tengo nitrógeno y oxígeno. Aparte de eso, yo tengo otro combustible más, que es el CH4 y otro el etano, que es C2H6, ¿no? Y de ahí, adicionando a esto, yo tengo vamos a copiar acá, uno más. Y acá tendríamos uno más acá abajo. Uno más.
y listo. Entonces aquí yo tendría esto, ¿no? Muy bien. Lo que nos faltaría colocar es el nitrógeno y el oxígeno. Entonces aquí coloco nitrógeno 2. Vamos a usar. Es el nitrógeno 2 y el oxígeno 2. Y los cuales yo tengo que buscar la entalpía de formación para cada uno. Pero también aparte de eso, yo tengo que tomar en cuenta esto de acá. Porque todo esto, si nos fijamos, y el problema me dice me está diciendo eso. Vamos a ir un poquito acá. Acá en esta parte nos dice que el aire, o sea, esos dos compuestos entran a esta presión y a esta temperatura. Y eso no cambia para los dos casos, es decir, tenemos acá un inciso A y un inciso B. El inciso A es a 40 grados centígrados y el inciso B es a 250 grados centígrados, pero eso es en la salida. Entonces, lo que yo tengo en la entrada es 25 grados centígrados, lo cual, ¿para qué me sirve? Para darme cuenta que para mi caso, nuevamente, yo tengo que mi entalpía que puedo encontrar en a esa temperatura y mi entalpía estándar son las mismas. Entonces, en este caso, ya no necesito hallar ninguna de estas, ¿no? Entonces, es en vano que yo quiera hallar estos resultados de acá, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para que directamente ya no lo tomemos en cuenta cuando nosotros queramos hacer la multiplicación, ¿no? De estos compuestos. Entonces, como esto ya no me interesa para ninguno, porque tienen la misma temperatura, entonces simplemente me fijo en la entalpía de formación. Y aquí viene algo que ya conocemos. La entalpía de formación para el nitrógeno y el oxígeno es cero, por lo tanto directamente cero. Y voy a colocar solamente para el metano y para el etano. Entonces yo voy aquí a mis tablitas que estoy colocando acá. Voy a la tabla A26 y en la tabla 26 busco el etano y el metano. Aquí está el etano con esta eh, entalpía de formación y más abajo está el metano con esta entalpía de formación. Entonces, en ambos casos, volviendo a nosotros, es negativo. Para el metano es 74.850, entonces colocamos eso, 74.850. Incluso acá lo podemos colocar directamente como un texto para que se entienda mejor. Va a ser 74, le colocaremos sin nada, transparente nada más, 74.850. Y esa es la cantidad de entalpía de formación que yo tengo para el metano. En cambio, para el etano, vamos a volver a hacer lo mismo, colocamos acá, yo tengo una entalpía de formación de 84.680. Entonces yo coloco eso, es menos 84.000, esto lo cambiaremos, 84.680. Y esa es vamos a colocarlo un poco más aquí para que se vea mejor. Esa es la entalpía de formación para nuestro etano. Entonces ya tengo estos dos datos. Con estos dos datos yo ya puedo calcular lo que está acá arriba. Solamente tengo que multiplicar por el número de moles de los reactivos. ¿Cuánto es? Es 0.9 para el metano y 0.1 para el etano. Entonces acá para que no nos confundamos colocaremos, sería 0.9 multiplicado por 74.850 y más 0.1 multiplicado por 84.680. Algo que tenemos que tomar en cuenta acá es que estos son negativos. Esto es menos, o podemos colocar esto directamente acá. Paréntesis, menos, damos paréntesis, ¿no? Aquí está. Entonces lo vamos a colocar así para que se entienda. Y de acá lo mismo.
Y vendría un paréntesis negativo y cerramos paréntesis. Y el producto de estos, ¿cuánto me va a salir? Bueno, el producto de estos, en un ratito, igual, aquí va a ser igual, es 0.9, vamos a colocar acá, 0.9 multiplicado por paréntesis 74.850 negativos, y esto tiene que sumarse más 0.1 multiplicado por paréntesis 84.680, ¿no? Y eso sería para nuestro caso. Y esto nuevamente negativo. Al final me daría un resultado de menos 75.833. Entonces yo voy acá, es menos 75.833 y aquí tendría las unidades de kilomol, kilojoule por kilomol. Lo mismo que ya habíamos visto anterior. Y este es el kilomol de combustible, ¿no? Entonces esa sería nuestra entalpía de los productos. Básicamente eso es lo que nos daría acá. Lo mismo hacemos para los reactivos. Esto podemos incluso copiarlo un poquito más abajo para que no nos moleste. Podemos copiarlo, o bueno, podemos trasladar en otras palabras, que sería copiar acá, colocamos acá y aquí lo colocamos que este es igual a la entalpía de los reactivos, que sería esta parte de acá, esta parte de la ecuación. O si no, lo ponemos directamente como resaltar. Y esta parte ya lo tenemos calculado, ya no necesito esto. Y ahora sí, voy a agarrar la otra parte, que sería para los productos. Entonces vamos a volver acá, colocamos para los productos. De la misma forma, pues colocamos acá, vamos un poquito más abajo, y colocamos para los productos. Entonces acá tenemos que tomar en cuenta eso. Acá vamos a poner, vamos a colocarlo mejor para que se vea mejor también esto. A ver, vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Para que esté mejor esto. Entonces, primeramente tengo una línea acá. Puede ser más grande, puede ser más pequeño. No nos va a interesar mucho. Lo que sí nos va a interesar es esto, ¿no? Pues yo voy a tener una para la entalpía de formación, ¿ya? Voy a tener otra para la entalpía a cierta temperatura, que podemos modificarlo. A cierta temperatura, ya. Ellos, ahora sí, ya. Y por último tendríamos para este de acá, que sería algo así. Muy bien. Para estos yo tendría que colocar los productos que tengo. 1, 2, 3, 4. 4 productos, ¿no? Entonces yo tengo uno acá, 2 con este. Incluso lo podemos colocar directamente acá. Y con este tendría 3. Y con este último 4. Ya incluso así lo podemos colocar. Lo podemos mejorar esto de acá. Ya. ¿Por qué estará así? Vamos a borrarlo esto. Y colocaremos otra línea que vaya de aquí hasta allí. Ya, así. No, entonces ya tengo mi tablita. Entonces acá yo tengo entalpía de formación. Entalpía de formación. ¿Y en qué unidades está? Está en kilojoule por kilomol. Entonces esto lo vamos a volver un poquito más pequeño, que sea 20, creo que ahí dice bien. Y esto que sea transparente. Ahora sí. Entonces colocamos esto un poquito más abajo para que se vea las unidades. De la misma forma, yo necesito una entalpía a cierta temperatura. En nuestro caso, va a ser una entalpía
a 40 grados centígrados, que llegándolo a convertir en Kelvin sería 40 más 273, que me daría como resultado 313. Entonces, entalpía a 313. Vamos a buscar esto. Un ratito, vamos a borrar esto. Allá, aquí hay un problema. Esto lo vamos a hacer más pequeño para que al momento de borrar no pase nada. Ok. Entonces aquí tendríamos 313 kelvins. Y aquí tendríamos otra entalpía también, porque no se olviden que aquí tenemos otro inciso más, que es a 250 grados centígrados. 250 más 273 me sale que es 523. Entonces yo tendría acá 523 kelvins. Y eso sería todo. Entonces lo último que nos faltaría acá es volver a colocar acá nos faltaría un cuadradito más. Vamos a completarlo, que sería para tener la entalpía a 25 grados centígrados, que es la que normalmente es la estándar, ¿no? Entonces, solamente sería eso. Acá lo colocamos normal nuestro cuadradito, y con esto acabaríamos el cuadradito. Y aquí colocaremos los componentes. Tendría CO2, H2O, nitrógeno 2 y oxígeno 2. Esto es 0 y esto es 0. Bueno, podemos hacer esto de un transparente. Esto va a ser igual a 0. Esto también va a ser igual a 0. Porque ya no nos interesa esto. Esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que no haya problema. Y para estos hay diferentes entalpías que ya las tenemos. Esas entalpías las copiamos de acá. Ya copiamos. En este caso, me estoy confundiendo. Esto no sería así. Sería para el CO2 y para el agua. Y para eso podemos ir a tablas y copiamos lo que tenemos acá. El agua, nuevamente, ¿cuál sería? ¿El agua líquida o el agua saturada? O vamos a decir, el agua convertida en vapor o el agua convertida en líquido. Bueno, lo primero que cambia acá es la temperatura. Si en la temperatura de los productos, primeramente, veo que la salida es 40 grados centígrados, entonces yo tendría que tomar el agua como si fuera vapor. Entonces habría que considerar el agua, perdón, como agua líquida, perdón, que sería menos 285.830. Entonces colocaría acá el texto menos 285.830. Pero si se comporta como vapor, que va a ser a 250 grados centígrados, es lo más probable es que sea vapor, es menos 241.820. Y eso tienen que tomarlo en cuenta. ¿Cuándo voy a utilizar esto? ¿Para qué condiciones exactamente? Entonces aquí lo voy a poner así, un poquito menos de paso ahí, digamos, creo que está mejor. Lo colocamos esto acá y listo. Y para no olvidarnos, esto es cuando es vapor. Lo vamos a subrayar, ¿ya? Eh, Muy bien. Ahora, hay que tener un poco de cuidado acá. ¿Por qué? Bueno, el cuidado se debe a lo siguiente. Es más que todo con leer el enunciado. ¿Por qué? A ver, si volvemos a leer el enunciado, nos dicen un nuevo horno de alta eficiencia, el gas natural que se supone que es 90% metano y 10% etano en volumen y 110% de aire teórico, entran acá cada uno a 25 grados y 100 kilopascales. Y los productos, y nos coloca un entre paréntesis, que se supone que son 100% gaseosos, salen del horno a 40 grados centígrados, 100 kilopascales. ¿Cuál es la transferencia de calor para este proceso? Y compare con un horno antiguo donde los productos
salen a 250 grados centígrados, 100 kilopascales. El detalle acá es lo siguiente. El enunciado mismo nos está diciendo que todos los productos salen 100% gaseosos. Eso es lo que se supone. Entonces, si yo hago esa suposición, aquí estaría mal, porque yo estaría asumiendo que una parte del agua era, es líquida, lo cual no es cierto. Por eso es bueno leer bien el enunciado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es, denme un ratito, es asumir que solamente es vapor, ¿no? Entonces, el valor que debería adquirir, vamos a borrar esto y borrar esto, debido a que es vapor de agua, es menos 241.820. Simplemente eso. Lo demás ya simplemente ya conocemos. Dióxido de carbono, ¿dónde estaremos? Dióxido de carbono es menos 393.520. Entonces acá nuevamente sacamos texto, menos 393.520. Y eso sería para nosotros, para nuestro dióxido de carbono. Muy bien, acá lo que nos faltaba era colocar esto, ¿no? Colocar la entalpía a 298 kelvins. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ir compuesto por compuesto o sustancia por sustancia y a estas temperaturas a las que tenemos acá, que son 313, 523 y 298, sacar las entalpías para cada uno de estos. Entonces, vamos primeramente para el primero que encontremos subiendo, para el agua. Para el agua, 298 es 9.904. Muy bien, copiamos. 9.904. Perfecto. Eso sería para nosotros, para el agua, ¿no? Esa cantidad. Muy bien. Ahora, para el agua a 523 grados centígrados, ¿cuál sería? Sería este de acá. Bueno, no hay exactamente 523, hay un, vamos a decir que existe una, una interpolación que vamos a hacer en 520, 530. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Tenemos 17.534, le colocamos más, aquí va a haber una división de 17.889 menos 17.534. Todo eso dividido o sobre 530 menos 520. Y esto multiplicado por 523 menos 520. Y eso sería el resultado de 17.640.5. Entonces, nuestro resultado acá, en el de 523, sería 17.000. Vamos a volver acá. 640.5. Y ese sería para 523. De la misma forma, y asumo que no va a haber 313 o 300, bueno, en este caso 313, entonces nuevamente tenemos que hacer una interpolación. Entonces, como ya tenemos esto, volvemos a copiar lo mismo. Aquí lo que vamos a cambiar son los valores. Este va a ser 10.302. Acá va a tener el valor de 10.639 menos 10.302 sobre 320 menos 310 multiplicado 313 menos 310. Y el resultado sería 10.403.1. Entonces el resultado de acá sería 10.403.1. Y ese sería nuestro valor. Como veremos. Muy bien. Eso sería para el agua. Lo mismo hacemos para el dióxido de carbono o para el que encontremos. Hay el hidrógeno, monóxido y viene el dióxido de carbono. Muy bien.
Para 298 ya tenemos, es 9364. 9364. Muy bien, perfecto. Ya tenemos eso para esa temperatura. Para 523 nuevamente no existe. Incluso para 313 no va a existir. Entonces tengo que hacer una interpolación para cada caso. Entonces agarro mi calculadora, coloco este para 500 directamente. Vamos a ir acá. Y lo modifico, ¿no? Aquí va a ser 18.126. Acá arriba va a ser 18.576 menos 18.126. Y este me va a dar el resultado para 523. Y para 313 voy a subir un poquito, que va a ser 9.807 más paréntesis acá, 10.186 menos 9.807. Y ese me da como resultado 9.020.7. Entonces lo que hago es copiar los resultados que he encontrado. ¿Dónde estamos? Estaríamos acá. Copiamos los resultados, que sería acá. Denme un momento, acá. ¿No? Colocar esto. Lo vamos a recorrer. Y ahora sí, colocamos. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos para 313, 9.920.7. 9.920.7. Perfecto. Y para, vamos a volver a colocar aquí. Esto lo vamos a tratar de acomodar mejor. Va a ser así. ¿Está bien? Va a ser lo mismo para 523. Va a ser 18.261. Algo que no había mencionado es que tienen que estar entre estos valores. De esa manera podemos estar seguros que estamos haciendo bien la interpolación, ¿no? Entonces, 18.261, perdón, está entre estos valores. Por lo tanto, sí está realizado bien la interpolación. Entonces, esto lo veremos. Muy bien. Sería 18.600, perdón, 261, nada más. Y ese sería para el dióxido de carbono. De la misma forma, yo tengo que encontrar para el nitrógeno y para el oxígeno. Pues vuelvo acá. Se han debido dar cuenta que es un poco tedioso estar haciendo esto. Entonces, 8.682. Vamos acá. Ni para el, en este caso sería para para el oxígeno. Para el oxígeno sería a 298, 8.682. Perfecto. Para el oxígeno a 523, vamos a hacer una interpolación que sería entre estos dos valores para 313 y para 523 sería, no esto, sino estos dos valores. Entonces nuevamente hacemos la interpolación. Agarramos para 523, que sería el de aquí abajo, vamos a ir a hacer, sería 18.000, bueno en este caso sería 15.395. Subimos acá, sería 15.708 menos 15.395. Y eso es lo que tendríamos, es 15.395 y 15.708. Y nos daría un resultado de 15.489 directamente. Lo hacemos lo mismo para 320, cambiamos esto que sería 9.030. Y arriba de la ecuación sería 9.325 menos, aquí está, 9.030. Y nos daría como resultado estos dos valores. Entonces, esto es lo que yo tengo que venir a copiar a mi, acá. Para el oxígeno tendría primeramente 523, 15.489, 15.489, listo. Y para el otro tendría 9.118, 9.118.5.
Y de la misma forma que hemos hecho acá, tendremos que hacer para el nitrógeno, que está un poco más arriba. Y tengo 8669 para 25 grados centígrados. 8669. Luego tendría que hacer una interpolación para 310 y 320 y también para 520 y 530 para 523, ¿no? Entonces acá vuelvo a hacer la interpolación, que sería básicamente repetir lo mismo que acá. Sería hacer 9014, 9306 menos 9014. Y ese sería un resultado. Y lo mismo hago para 523, que en mi caso sería 15.172, 172. Y allí va, bueno, sería 15.469 menos 15.172. Vamos a volver acá, 15.172. Y listo. Ya tengo los valores. Entonces vuelvo acá. Tengo los valores. Uno es 9106, 101.6. Podemos colocar 9102. Directamente 9102. Y acá tendríamos el 15.261. Aquí vamos a disminuir este. Y sería 15.261. Y con eso ya tendríamos todos los valores para nuestros entalpías de nuestros productos. Pues lo último que nos faltaría acá es hallar la entalpía de los productos, que va a ser igual. Vamos a tratar de colocar acá. Primeramente sería esto. Tenemos 1.1. 1.1 multiplicado, paréntesis, entre menos 393.520 más, vamos a hacer la fórmula, que sería esta de acá. No se olviden que esto es para el inciso A y este es para el inciso B. Entonces sería más 9.920.7 menos 9.364. Y de esa manera poder hacer lo mismo para los otros dos, para los otros cuatro, perdón, que sería más 2.1 multiplicado, paréntesis, que sería menos 241.820 más 104.000, oh, bueno, perdón, sería 10.403.1. Ya, menos 9.904. Entonces, de esta manera yo puedo hacer para cada uno, ¿no? Entonces, acá si nos damos cuenta nos va a faltar un poco de espacio. Vamos a, bueno, esto lo podemos colocar directamente menos 9.904 y tendríamos que conseguir otro espacio más. A ver, un minutito, vamos a volver acá. Listo. Ahora vamos a tratar de subirlo esto un poquito más para que no necesitemos trasladarlo a otro lugar. Y aquí le pondremos esto, para que no nos, para que no nos confundamos. Listo. Lo que nos faltaría acá, bueno, sería esto de acá, sería colocar más el 0.215 multiplicado por, en este caso solo sería esto y esto, ¿no? Sería 9.102 menos 8.669. Y lo mismo para más 8.892 multiplicado, paréntesis, 9.118.5 menos 8.682, ¿no? Y esa sería nuestra ecuación, 9.117. Y esto nos daría como resultado, entonces la entalpía P nos daría como resultado, podemos hacerlo eso de manera directa, entonces, incluso a ver, tal vez vamos a poder copiar esto. Ujú. Ok, aquí está, ¿no? Entonces tenemos esto. Vamos a ver si lo puede calcular de la manera que lo hemos hecho. Sería más. Acá, perfecto. Entonces tendríamos todo esto.
A ver, veremos, enter. Y nos da un resultado de menos 900, a ver, menos 935.000, o bueno, sí, 900, menos 935.059 kilojoule por kilomol. Entonces, este sería el resultado. Lo podemos incluso colocar acá, copiar y pegar acá. Menos 934.000, perdón, 935.059.067. Y este está en unidades de kilojoule por kilomol de combustible. Y al final sería utilizar la diferencia, que sería básicamente en esto, ¿dónde está? En esta ecuación, colocar que el calor, vamos a volver acá, que el calor es igual a menos 750, bueno, 75.833 menos paréntesis, menos 93.000, o bueno, 935.059.067. Y esta operación nos va a dar como resultado el valor que necesitamos encontrar. Entonces aquí cerramos paréntesis y esto nos va a dar un igual. Esto podemos nuevamente copiarlo y directamente colocarlo a la calculadora. Vamos a borrarlo. Y nos daría como resultado 859.100, o bueno, 226, perdón. Eso sería nuestro resultado, que sería 859.226 kilojoule por kilomol. Listo, con eso acabamos este problemita para el inciso A. Y esto sería para el inciso A. De la misma manera, podemos calcular para el inciso B. Lo que falta, bueno, aquí lo que podemos ver es que nos va a faltar un poco de espacio. Entonces, eso vamos a tratar de, primeramente, esto. Trataremos de colocarlo una sombrita. Listo. Ahora sí. Ahora sí, lo que nos faltaría es el inciso B. Entonces, para el inciso B, podemos crearnos otra página o aquí mismo lo podemos hacer. Estoy seguro si no nos va a alcanzar espacio. Este espacio podemos utilizarlo, pero bueno, a ver, lo podemos colocar otro más. O podemos pasarlo acá, que teníamos que hacer acá otros ejercicios, pero creo que incluso es muy largos los problemas que ni siquiera vamos a poder acabar todos. Ya, entonces tenemos esto. Lo que nos faltaría hacer es lo mismo que acá. Esto ya no. Es colocar lo mismo. Copiamos esto. Y además, bueno, copiaremos todo esto. Ya está acá incluso. Copiamos, vamos acá y colocamos esto acá. Entonces, para los productos, y esto de paso lo colocamos aquí y esto acá. Entonces, en este caso, entonces acá lo que nos faltaría hacer, bueno, sería lo mismo, con excepción de esto. Ahora tomaríamos esta columna de acá. Lo que nos interesa ahora, vamos a volver a colocar esto, va a ser solamente esta parte de acá. Entonces, esto lo podemos colocar con un colorcito para que nos ayude a decir que es este. Denme un ratito, vamos a ir acá. Bordamos rectángulo. Listo, solo necesitamos eso. Incluso lo podemos colocar como segmentado, ¿no? Entonces lo vamos a bordar una vez más. Colocamos R y lo segmentamos. Y eso es lo que nos interesa, ¿ya? Ahora, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente reemplazar valores. En vez de este 9.920.7, le colocamos el 18.261 menos, y lo mismo para el agua, que sería ahora 170, bueno, sería
17.640.5 menos tantos. Luego para el oxígeno sería ahora 15.261 y por último para el otro sería 15.000, paréntesis, 15.489 menos 8.600. Y el resultado de esto nuevamente copiamos, vamos acá, lo copiamos, lo pegamos, esto lo vamos a tratar de reducir y listo. Acá es esto, listo. Entonces nos daría como resultado esta suma, esto de acá, que sería menos 852.715.53. Entonces este lo copiamos y lo colocamos acá. Entonces ese sería en kilojoule por kilomol. Y lo último que tenemos que hacer es lo mismo, restar. Muy bien. Aquí vamos a ver un momento. Vamos a tratar de verificar esto. Ese 0.215 es para ¿cuál? Ese 0.215 es para el oxígeno. Y acá el oxígeno es 8.682. Aquí hay un problemita. Este es 82. Y de paso es 9.118.5. O sea, lo que hemos hecho es, vamos a decirlo, hemos volteado la ecuación. Está mal, que sería 9.102 y aquí sería 8.669. Entonces, como tal, este resultado debe tener otro valor. Vamos a ver qué valor tiene. Entonces, vamos a ir acá, vamos a tener otro valor. Me he dado cuenta cuando he visto las entalpías. Vamos a calcular esto. Muy bien. Entonces tendríamos esto. Ok, aquí hay un error. Nos dice, vamos a volver acá. Podemos hacer, ya. Ahora sí, copiamos nuevamente y solamente colocamos esto, lo que nos interesa, ¿no? Entonces ahora sí, creo que ya está bien. Ahora sí vamos a ver el resultado que nos sale, que sería menos 935.089.43, ¿no? Copiamos eso. En vez de esto, lo copiamos y sería este valor. Ahora, este valor lo tendríamos que colocar acá. Y en vez de esto, incluso esto ya lo podemos obviar y le podemos colocar 44, redondeando. Y acá, este menos, pues este menos lo podemos colocar menos así. Y podemos ir a operar este resultado, que sería de aquí abajo. ¿Cuánto me saldría? Me sale 859.256.44. Entonces, bueno, aquí no variaba mucho, ¿no? Entonces, pero tengan cuidado con eso para evitar problemas, ¿no? En el resultado. Acá sería 859.256.44. Y de la misma forma, cuando hagamos en este caso, aquí está al revés. Bueno, tal vez ya no modificarlo, simplemente lo que podemos hacer es cambiar esto. En vez de colocar acá un 0.215, podemos colocar un 8.892 y en el otro 0.15. Porque lo único que hemos cambiado ha sido este valorcito, por quien va a estar multiplicado. Entonces, básicamente nos quedaría eso de ahí. Entonces, esto podemos incluso colocarlo directamente. Así. Ok, ahora sí. Copiamos, lo colocamos acá y pegamos. ¿Cuánto nos saldría? Nos sale menos 854.581, ¿no? Ese sería nuestro resultado. Lo copiamos acá. Menos 854.581. Y esto lo copiamos nuevamente acá.
como es lo mismo, lo único que cambia es la entalpía de los productos, o sea, es lo que va a estar afectado. Entonces esto volvemos a copiar para el inciso B y copiamos acá. Lo borramos, copiamos y operamos. ¿Cuánto nos sale? Nos sale una cantidad de calor de 778.748.081. Entonces eso es kilojoule por mol, ¿no? Por kilomol. Entonces ese sería el resultado que nosotros tenemos. Algo que tienen que tomar en cuenta en este caso, vamos a colocar acá, es la cantidad. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le dividiremos entre 1000. A este resultado, dividir entre 1000. ¿Cuánto sería? Sería 779, pongámoslo así. Entonces acá tendríamos el calor de 779 megajoules comparado con cuánto sería acá. En el otro caso, cuando habíamos hallado, sería 859.000, o bueno, 859 megajoules. Casi 100 puntos, o vamos a decir 100, está cambiando. O sea, vamos a decir casi un mega, unos 100 megas está variando. Entonces, cuando yo utilizo o cuando yo veo la comparación de los hornos de ahora con los hornos de antes, puedo ver que a pesar de que mi temperatura no es muy elevada a la salida del horno, la que vamos a decir que está liberando un proceso o un calor mayor que antes, ¿no? Entonces, este proceso mayor, vamos a decir, esta cantidad de transferencia que es mayor, va a permitir que mi pan, vamos a decir entre comillas, puede utilizarse para un horno de diferentes formas. La cosa es que lo que yo quiera que se caliente, se va a calentar un poco más rápido comparado a lo que quería que se caliente en los hornos antiguos, ¿no? Básicamente ese es el problemita, el problema 3. Hemos resuelto el problema 2, que es este de acá, y también hemos tratado de resolver esos, básicamente estos tres problemas. De por sí ya se ha hecho muy tarde y es muy largo los problemas, entonces no hemos podido resolver estos de acá. Entonces estos los vamos a dejar como un pendiente para que puedan resolverlo ustedes, y lo que vamos a hacer es que me manden cualquier pro- eh, vamos a decir cualquier consulta que tengan ustedes para poder obtener esto. Porque estos son lo mismo, ¿no? Acá nos dice encontrar la entalpía de formación para el combustible y la relación de equivalencia real. Entonces, básicamente tienen que hacer lo propio, hacer lo mismo. Luego nos dice esto, mezcla propano y es lo mismo, básicamente. Lo que nos pide acá es encontrar la razón de equivalencia y también nos pide el calor de transferencia. Entonces, en este caso, es de la misma forma, lo único que cambia es que también aparte de eso, tienen que hallar el porcentaje, vamos a decir, o una equivalencia entre la cantidad de masa de aire y masa de combustible que estamos utilizando en el problema. Entonces, básicamente es eso. Por el momento lo vamos a dejar pendiente, pero para una próxima clase lo vamos a resolver estos tres problemitas. ¿Está bien? Gracias por su atención y nos vemos en clases el siguiente jueves.